tanto han equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América, que se difunde a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Tenemos como invitado al doctor Francisco Santos. Él fue vicepresidente de la República de Colombia y vamos a hablar primero sobre lo que se aproxima a las elecciones en Colombia y el peligro de que en su país ocurra lo que ya pasó en el Ecuador en el 2006 y que nosotros advertimos lo que iba a significar la presencia de Rafael Correa, lo destructivo que iba a ser. No nos equivocamos, dolorosamente. En Colombia puede pasar lo mismo, usted lo advierte, pero ¿qué va a pasar con los votantes? Pues mire, como yo decía en alguna entrevista, que es un poco, que es clarísimo, pero que a veces puede sonar mal, los venezolanos están comiendo M y los colombianos quieren probar. Y ese es el gran peligro que hay. Y eso viene de una narrativa que se ha creado, muy poderosa, que viene de muchos años de construcción en la que la democracia no sirve, en la que estamos más pobres que antes, que no es cierto. La democracia se sirve y no estamos más pobres que antes. Que no hay acceso a la salud, falso. El acceso a la salud nunca ha sido más alto. Que no hay acceso a la educación, falso. Jamás ha habido tanta educación, que hay problemas, claro, pero lograron crear una narrativa que destruye, digamos, lo que se ha construido con tanta dificultad, y eso es lo que, sobre todo hoy, los jóvenes ven y asumen como posible un profundísimo cambio que Chávez ya ofreció en Venezuela y la destruyó, que Correa ofreció en Ecuador y lo destruyó, que los Kirchner ofrecieron en Argentina y lo destruyeron. Y creo que lo importante es que Colombia está alerta, hay una tremenda preocupación y esperamos que esa preocupación lleve a que alguien cuyas convicciones democráticas no creo, que es Gustavo Petro, sea presidente de Colombia. Espero que eso no sea así. Decía que en el 2006, en varias entrevistas con un ex canciller de la República, el doctor Edgar Terán Terán, en un diálogo, en una de ellas, de 8 minutos, se estableció lo que iban a hacer los del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. En 8 minutos, 10 años después, vimos que estaba resumido lo que hicieron. De tal forma que usted dice, Venezuela pues ya experimentó y Colombia lo quiere hacer. ¿Hay un sentido suicida de Colombia en aquellos votantes o no? No, ninguna sociedad suicida. Hay ignorancia, hay ideologización, hay rechazo y creo que también hay una dificultad de la otra parte de la sociedad de explicar y de cambiar esa narrativa. Nosotros también somos culpables en ese sentido, que no hemos explicado lo suficientemente bien. Y explicar suficientemente bien no es decir, mire, hemos mejorado así, nos falta esto por mejorar, esto es lo que tenemos que hacer. Creo que ahí hay un apego, digamos, a una mirada demasiado positiva que el joven no quiere saber nada de ella. Entonces, ahí hay también una debilidad de nuestras sociedades. Lo que sí es cierto es que esa narrativa y ese discurso, que Chávez lo entendió y lo manejó muy bien, que nuestro amigo Correa lo sofisticó un poco, que Lula lo utilizó bien, hoy es un discurso tremendamente efectista, pero que cuando vemos eso cómo se traduce en políticas públicas, la única respuesta es destrucción institucional, destrucción económica, desempleo y pobreza. A diferencia de otros países, y especialmente en el caso del Ecuador, si bien por los años 80 apareció un grupo insurgente, un grupo terrorista incipiente, pero que fue desaparecido en poco tiempo en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero. Ustedes en Colombia han vivido la tragedia del terrorismo y usted mismo fue afectado, fue secuestrado. El hecho de que el candidato que dicen que tiene opciones, Gustavo Petro, también fue terrorista del M-19, genera mayores preocupaciones aún. Sí genera preocupaciones muy importantes en un sector muy grande de la sociedad que vivió ese dolor y hace parte del rechazo que él tiene. Él tiene un techo muy bajito, pero es un techo muy sólido.
el alcalde, el otro candidato tiene un techo más alto, pero digamos no ha logrado conectarse con ese espacio de población que está como mirando qué hace, y ahí es donde veo yo la inmensa oportunidad. Pero sí, eso genera un rechazo muy importante en amplios sectores de la sociedad. Federico Gutiérrez, ¿cree que puede aglutinar para el día de las elecciones esa votación que pueda llevar a segunda vuelta electoral? Yo creo que puede, yo creo que si logra llegar a segunda vuelta gana. El problema es que no ha logrado llegar a ese 20-25% de indecisos, que no quieren a Petro, pero que todavía no los convence Federico, y creo que ese es su gran reto. El tema del narcotráfico. En estos momentos el Ecuador está viviendo lo que vive el norte de México. Y en Colombia, en un momento dado, habían reducido la siembra de la coca, creo que a 70.000 hectáreas, y ahora se habla de 250, 270.000 hectáreas. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos destruyó toda la institucionalidad de lucha contra el narcotráfico por un arreglo con las FARC. Esas 70.000 hectáreas que ya en el segundo año de Juan Manuel Santos iban, pues al quitar todo ese aparataje desde lo financiero, desde lo militar, desde lo policial, pues eso vino y creció y creció y creció. Esa es una herencia del proceso de paz, eso hace parte de un acuerdo con las FARC, y ese es, yo diría que la peor herencia que nos pudo haber dejado el expresidente, y que hoy pone en peligro también la democracia. Porque pues como ustedes lo viven, como nosotros lo vivimos, como lo vive México, el narcotráfico empieza a apoderarse de sectores sociales, empieza a apoderarse de sectores políticos, y uno sabe eso dónde empieza pero no dónde termina. Bueno, ustedes han pasado décadas y décadas y no han podido terminar, y en el caso de México se dice que toda la parte del norte de México es un estado fallido. En el Ecuador estamos viviendo algo trágico por la cantidad de muertos, cosa que no existía en el pasado. ¿Podrá un gobierno como el del señor Guillermo Lasso neutralizar? ¿Cómo debería hacerlo? Con institucionalidad militar, institucionalidad policial, con inteligencia, con buena justicia. El delincuente solo escucha la mano dura, punto. Y creo que en estos momentos el presidente Lasso tiene que entender eso y tiene que invertir los recursos. Nosotros lo hicimos, miren, nosotros derrotamos a la FARC. Otra cosa es que después el presidente Santos les dio vida y en vez de haberlos negociado para que pasaran poco tiempo en la cárcel y salieran libres, les dio el espacio político del Congreso, sin entender por qué. Pero sí se puede. Pero necesita sobre todo una institucionalidad militar y policial, de inteligencia y judicial muy sólida. ¿Se debe llegar a los extremos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Mire, lo más importante es la institucionalidad, y lo segundo, que los ciudadanos acepten esa política. Cuando nosotros derrotamos a las FARC y al ELN, y que obviamente después crecieron por cuenta del presidente Santos, uno de los instrumentos fundamentales dentro de la política se llamaba la política de seguridad democrática. Y era democrático porque era para proteger a los ciudadanos y aceptar los errores y corregir donde tenía que corregir. Entonces la legitimidad de esa política tiene que ser también muy importante. ¿El Plan Colombia ayudó a Colombia? Sí, nos ayudó muchísimo, pero no hay que olvidar que el Plan Colombia solo fue el 10% de lo que, o sea, la ayuda de Estados Unidos fue el 10%, Colombia puso el 90%. A uno no le resuelven los problemas los resuelve uno. Estamos hablando de una inversión de $8.000 millones. Fueron más o menos $10.000 millones y Colombia puso 90 billones de dólares en esa lucha. En la experiencia que ustedes han tenido en este primer periodo con la participación de quienes llegaron por la ventana, por regalo del presidente Santos hacia el legislativo en Colombia, con estos puestos asegurados sin ir a elecciones, ¿qué valoración se puede hacer de la presencia de estos representantes de las FARC en el legislativo colombiano? Que el crimen paga. La lección que deja el proceso de paz es el crimen paga. El presidente Santos dijo, no van a ir al Congreso los que cometieron delitos de lesa humanidad, los jefes fueron al Congreso. Van a pagar cárcel los que cometieron delitos de lesa humanidad y sus jefes. Tampoco van a pagar cárcel. El presidente Santos engañó a la sociedad con lo que hizo durante el proceso de paz. No quiere decir que todo el proceso de paz sea malo, se había podido hacer de otra manera, pero creo que la lección más triste de un proceso de paz que
fracturó el país, que fue la otra gran herencia maldita del presidente Santos, es que fracturó el país porque el proceso de paz era de él, no era de la sociedad. Visto ya en la distancia, ¿cómo recuperar en caso de Colombia la normalidad democrática? Esto es, que un Estado de Derecho, por supuesto con división de poderes, en este caso los representantes del pueblo en el legislativo, surjan desde las elecciones por decisión de los votantes. ¿Qué va a pasar en el próximo Congreso, en el próximo legislativo de Colombia? ¿Vuelven a tener esos cupos los miembros de las FARC? ¿Ahora tienen que participar en elecciones? Creo que les falta una elección. Son 13 elecciones en las que ellos se la ganaron gratis. Lo único positivo o lo más positivo que podemos hablar frente a este posible riesgo del señor Gustavo Petro es que Colombia es institucionalmente muy fuerte. Y lo que esperamos es que las instituciones aguanten el embate que van a tener si el señor Gustavo Petro, Dios no lo quiera, gana la presidencia. Siempre ponemos como ejemplo, en el caso del Ecuador, que Colombia, con todo el drama de 70 años de guerrilla y demás, siempre ha salido adelante porque es un país institucionalizado, y ahora Perú también lo demuestra. Con toda su crisis política, el país tiene institucionalidad. Pero reitero, hacia el futuro, no se puede vivir como ha vivido Colombia, y peor, no queremos los ciudadanos del mundo que se siga viviendo de esa forma, ¿no? En medio de la violencia, de la inseguridad. ¿Cómo lograr que no entre este gobierno de izquierda, claramente de izquierda, como el de Petro? No, eso es convenciendo uno a uno, haciendo la política. ¿Han hecho ese trabajo? Pues lo está haciendo el candidato, ¿no? Porque es una candidatura independiente de nuestro partido, mía, y está haciendo el trabajo, ¿no? Por eso le digo, le hace falta el conectarse con ese 20-25% de ciudadanos que dudan, y ahí creo que la campaña debe ser mucho más agresiva, debe ser mucho más estratégica de lo que está haciendo hoy. He escuchado algunas conferencias suyas, con esta termino, muy importante, habrá la oportunidad en el futuro. Estuve detrás precisamente de una cita para poder conversar sobre la influencia de China en los países de América Latina. No hemos sentido cómo ha entrado tanto, y por supuesto van en apoyo a los partidos de izquierda. ¿Cuál es su visión rápida sobre el tema hoy? América Latina hoy es el epicentro de una nueva batalla geoestratégica en el mundo, entre dictaduras y libertades. China, Rusia e Irán están metidas en América Latina, mucho más de lo que la gente cree. La gente piensa que Irán solo está en Venezuela, no, está en Colombia. Calladitos, están en Bolivia, manejan una parte importante del narcotráfico en Bolivia, están en Argentina. O sea, Rusia, gran poder disruptor que le acaban de probar en Colombia, que lograron meter $150 millones para promover la violencia del paro del año 2020. Y China, a través de un poder económico muy grande, hoy es el primer socio comercial de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de la mayoría de los países del continente, y ese poder empieza a ejercer. Mire, hablaba con una amiga de gran conocimiento en Brasil y me decía, el embajador chino en Brasil es un emperador. Tenía columna en un periódico, y en ese periódico decía lo que le daba la gana contra políticos brasileros y contra gente de afuera. O sea, no era el cónsul de Brasil en Sao Paulo. Igual, su cuenta de Twitter era aterradora. Eso no se le aceptaría a ningún otro diplomático en ninguna otra parte del mundo. Y mi amiga le preguntó a sus amigos de la Cancillería, oiga, ¿y ustedes permiten eso? Es que es Brasil. Lo mismo pasa en Ecuador, en Chile, en muchas partes están empezando a pasar de ese poder blando de inversión económica a un poder político duro, en el que ya no solo defienden sus intereses económicos, sino que empiezan a perseverar en sus intereses políticos. El ex canciller Gerardo Araújo de Brasil lo dijo en una entrevista, a mí me sacaron los chinos. Cuando un país es capaz de sacar el canciller de otro país, y no de cualquier país, de Brasil estamos hablando, eso quiere decir que su influencia ya es de marca mayor. Y creo que en ese sentido lo que los países de América Latina tenemos que entender es que somos parte ya de ese juego. ¿Qué tanto podemos nosotros sustentar o tener un respaldo de parte de Estados Unidos para contrarrestar? No lo sé, por ahora no se ha dado, esperamos que sí sea así,
pero lo cierto es que tenemos que concientizarnos que toda inversión china trae un compromiso político, trae un rezago o un condicionamiento político que más temprano que tarde los chinos van a empezar a ejercer. Hay que calificar ese crédito que se consigue en China. Sí, se consigue rápido, no se consigue más barato, pero tiene un costo político además, siempre, y ustedes lo vivieron en Ecuador. Muchísimas gracias. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Él es Carlos. Durante 15 años ha recorrido la ciudad de 8 a 8, recogiendo y dejando pasajeros. Y nunca ha visto la ciudad tan linda, con mejores accesos, calles pavimentadas y avenidas que le permiten llegar a cada punto en menos tiempo. Cada obra, cada proyecto lo hacemos por ti, para mejorar tu vida, cambiando a Guayaquil. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos a la doctora Patricia Bullrich. Ella fue ministra del Interior en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Además, ha sido diputada, una persona muy reconocida en la República Argentina y también a nivel internacional. Ha participado del foro en el que se busca establecer de manera académica cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda en el siglo XXI. Y usted sin duda tiene muy buenas respuestas, lo hizo en el foro. Y tienen la experiencia de un partido como el Partido Peronista, que ha sido de izquierda y de derecha. ¿Cómo se explica esto, doctora? Bueno, se explica con estas tendencias de partidos que quieren ser predominantes, que quieren dominar todo el sistema político y que se mueven de acuerdo a la conveniencia. Entonces, algunas veces están en la izquierda, otras en la derecha, otras en la izquierda y en la derecha, inclusive en el centro. Entonces, eso lo que genera es la idea de que, digamos, las ideas no tienen sentido ni tienen continuidad en el tiempo, porque si un partido puede hacer eso, significa que le da lo mismo cualquier cosa y que en definitiva la lucha es por el poder y no por las ideas. Me parece que en este momento Argentina ha avanzado un poco, el peronismo ha quedado más recluido a una parte más pequeña de la sociedad y la fuerza que yo represento, que fue gobierno que acaba de ganar las elecciones de medio término y que estamos preparándonos para la próxima elección, ha concebido una división entre miradas más autocráticas y más democráticas, populistas o republicanas, en el sentido argentino, de los valores republicanos, no del Partido Republicano, y de esa manera... Partido Propuesta Republicano, el PRO. Sí, nuestro partido se llama Propuesta Republicana, y de esa manera nosotros nos ubicamos en la libertad de expresión, en una economía capitalista social de mercado, nos ubicamos en la necesidad de tener inversiones y una economía abierta al mundo y a las inversiones tanto extranjeras como nacionales. Creemos en la necesidad de que la Argentina se abra muchísimo más lo que está, comercie más, se abra más, tenga más capacidades de darle facilidades a las empresas. Hoy Argentina tiene un Estado
inviable, tiene 170 impuestos, tiene muchas trabas y bueno, todo este es el camino que tenemos que recorrer. Y un gran problema inflacionario que se ha agudizado aún más en estos momentos. Sí, el problema inflacionario es justamente eso, ¿no? Cuando uno tiene un estado inviable y todas las provincias, que son 24 en la Argentina, 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen estados inviables, lo que sucede es que eso hay que imprimir billetes para mantenerlo y entonces cada día el poder adquisitivo de la gente es menor, con una inflación que ha llegado el mes pasado, solo en el mes, al 6.7%. Imagínense que estamos casi en un 60 anual. Realmente una cifra imposible de planificar, de pensar, y además se le va yendo el dinero de los bolsillos como si fuera agua, ¿no? ¿Cómo evalúa el gobierno del señor Fernández? Ellos echaron todo el lodo y el lastre al gobierno del presidente Mauricio Macri, pero están viviendo la peor de las inflaciones en los últimos años. Sí, el gobierno, la verdad es que es un gobierno que está dividido, el presidente tiene muy poca autoridad, no ha logrado asentarse y su plan ha sido el no plan. Cerró la economía durante 1 año y medio. Los argentinos sufrimos mucho durante una cuarentena eterna, destruyó muchísimo capital, negocios, comercios, profesionales que no pudieron trabajar, todo el mundo teniendo que ir a sus ahorros y hoy la Argentina está descapitalizada, sin proyectos, sin futuro y bueno, y los argentinos muy mal, muchos jóvenes se están yendo del país, por eso es que tenemos que hacer una reversión rápida y contundente de este modelo estatista y este modelo totalmente, digamos, contra el mercado y contra la economía privada que ha desarrollado este presidente. Usted va a ser candidata a la presidencia de la República en las próximas elecciones. ¿Qué ofrece a la República Argentina? Bueno, es un tema que lo vamos a decidir el año que viene, pero como conjunto nosotros ofrecemos que la Argentina tenga un cambio cultural muy fuerte, de una economía estatista a una economía donde la inversión y el capital privado tengan protagonismo, donde se pueda cambiar una política social de planes sociales que ha destruido la cultura del trabajo, volver a generar una educación pública como la que la Argentina supo tener, que ha sido siempre el país con mejor educación de América Latina y que últimamente venimos a la cola, realmente con una caída muy fuerte de la educación. Entonces seguridad, educación y una economía con predominancia de lo privado es lo que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a un corte comercial, retornamos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Él es Carlos. Durante 15 años ha recorrido la ciudad de 8 a 8, recogiendo y dejando pasajeros. Y nunca ha visto la ciudad tan linda, con mejores accesos, calles pavimentadas y avenidas que le permiten llegar a cada punto en menos tiempo. Cada obra, cada proyecto lo hacemos por ti, para mejorar tu vida, cambiando a Guayaquil. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón.
Usted tiene una vasta experiencia en el ámbito de la seguridad, fue muy destacado el trabajo realizado y en estos momentos en los países latinoamericanos hay un gravísimo problema de inseguridad. ¿Cómo logró resolver usted en el mandato del presidente Macri? Bueno, primero generamos una idea de hacia dónde íbamos. Nosotros veníamos de una política muy de desprecio de la seguridad, de desprecio de las fuerzas de seguridad. Nosotros cambiamos esa mirada, pusimos como centro de nuestro trabajo a la sociedad y a las víctimas y empoderamos a una policía en la medida que esa policía tuviese conductas ejemplares y comenzase un trabajo serio contra el narcotráfico que amenazaba entrar a nuestro país con mucha fuerza. Logramos bajar muy fuerte la tasa de homicidios, controlando los lugares más violentos del país. Logramos generar una baja muy importante de los delitos a partir de una policía más activa. Nosotros tenemos 24 policías en las provincias y 4 fuerzas federales que atienden los temas de carácter federal, como los secuestros, el terrorismo, el narcotráfico. Bueno, ordenamos, comenzamos una política muy coordinada entre todo el país, generamos sistemas modernos de monitoreo, pero sobre todo le dimos al policía la seguridad de que su trabajo iba a ser reconocido, con mejoras salariales y también con mejoras simbólicas en el sentido de que la gente o la sociedad no los atacase cuando hacían las cosas bien. El respaldo a los policías, a la fuerza pública, porque actualmente mucho se da esto de denunciar atentados a los derechos humanos y siempre están del lado de los delincuentes y no de las víctimas estos organismos. Exactamente, en la Argentina eso se revirtió y más allá de que este gobierno ha tratado de volver a lo anterior, la sociedad no lo deja. ¿Fueron fuertes las bases? ¿Ha tenido que continuar? No es que la continúen, pero la gente clama por el modelo de seguridad que nosotros implementamos. Digamos, mano firme, entender que hay que proteger a las víctimas, que el delincuente tiene sus derechos por nuestra Constitución, pero que no puede ser el centro del sistema penal mientras las víctimas estaban solas sin ningún tipo de apoyo. Entonces se ha generado una conciencia social muy importante del programa que hay que desarrollar. Todos queremos que se respete las democracias, que se respete la división de poderes en los países, que no se permita que ciudadanos tengan que salir de su nación porque no hay una adecuada administración. Pero días atrás fue el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, a Argentina y Alberto Fernández, señor presidente de Argentina, le pidió que se restablezcan las relaciones con Venezuela y más o menos el pedido era también para otros países. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros no estamos de acuerdo en que se considere no a Venezuela, sino al gobierno de Maduro una democracia. Nosotros nos pareció muy bien la respuesta que le dio Lasso, que dijo que él consideraba que Venezuela no estaba dentro de los estándares de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y que le pedía a la Argentina que siga teniendo una política de continuidad, reconociendo a la embajadora que representa al presidente Guaidó, que no cambie de política y que no reconozca una dictadura. Así que nosotros apoyamos esa posición, la hemos apoyado desde siempre, una posición contraria a reconocer a Maduro como si fuera un demócrata. También se lo hemos planteado al presidente Biden, que mandó a una delegación a negociar petróleo en una jugada quizás de realpolitik. Bueno, después lo negaron, dijeron que no era tan así, pero tampoco queremos que nuestro continente ahora, por el problema gravísimo, por supuesto, que tiene Europa y sobre todo Ucrania, en esta guerra salvaje que ha desatado Rusia, no se cambie ahora y se acepte a Maduro como si fuera un demócrata. Doctora, muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene Sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.